tumba le encerró. Cristo, mi Cristo, Él al valle esperó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guardas escapó Cristo, mi Cristo. El sello destruyó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó Cristo, mi Cristo, y su poder venció Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló por fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador.
hermanos, buenas noches. Una vez más le doy gracias a nuestro amado Señor porque tenemos la oportunidad de poder llegar hasta sus casas a través de las redes sociales, estos medios que también el Señor ha dejado para que momentos como en eso en los que estamos pasando, en el cual no nos podemos reunir físicamente en este lugar, hermanos, pero gracias a Dios porque hemos estado en contacto continuo. Gracias a Dios porque nuestros pastores han estado atentos y preocupados para que el pueblo de Dios siga alimentándose de la palabra, que es la principal alimentación que debemos de tener en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempos donde mucha gente está llena de temor, con dudas, pero nosotros tenemos a nuestro amado Dios que cuida de nosotros. Así que gracias le doy también de nueva cuenta porque hoy, hermanos, me permite estar aquí delante de ustedes, llegando a sus casitas para compartir la bendita palabra de nuestro Dios, y es una forma muy especial, hermanos, en el cual yo le pido al Señor que tenga control de mí para que Él sea el que hable a través de nuestro Santo Espíritu, del Santo Espíritu, poder transmitir lo que la palabra de Dios dice, un temor reverente, porque hoy, hermanos, vamos a iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios a través de las Escrituras, del camino de nuestro Señor Jesucristo hacia el Calvario, del camino de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz, nuestro amado Salvador. Así que pidamos en oración un corazón humilde, un corazón temeroso y reverente para estar atento a lo que Dios nos quiere enseñar. Estudiar esos pasajes es algo, humanamente hablando, hermanos, difícil de comprender. Nunca podremos entender esta parte que nuestro Señor Jesús, como varón de dolores, lo describe Isaías 53, tuvo que pasar. No hay palabras humanas para poderles transmitir, hermanos, con exactitud la realidad y el fondo de las cosas que nuestro Señor Jesús vivió. Así que por ello, hermanos, pido a Dios sabiduría para simple y sencillamente decir lo que su palabra dice. Dios me libre de decir pensamientos o palabras humanas que vayan en contra de la palabra de Dios. Es demasiado profundo comprender lo que padeció nuestro Señor y meditar en ello para nuestra mente finita, hermanos. A veces es difícil de comprender o difícil de lograr visualizar o tener la perspectiva de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió a partir del momento en el que Él estuvo en una intimidad con nuestro Dios, en oración en el Getsemaní. Así que nuestro tema, el cual hoy queremos compartir, hermanos, es el sufrimiento, la tristeza y angustia en el Getsemaní, basados en la escritura de Mateo 26, 36 al 46, la cual nos revela, hermanos, aspectos de la lucha que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el huerto del Getsemaní, su tristeza y angustia, su petición suplicante al Padre y su fortalecimiento a través de Él. Eso es lo que trataremos hoy, hermanos, en esta hora, poder estudiar juntos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Así también, hermanos, también en este pasaje, no solo ver esa lucha que estuvo el Señor, sino también el contraste donde muy marcado de forma incesante estaba a un lado la lucha del Señor, pero por otro lado estaban los discípulos aletargados espiritualmente, cansados física y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque el letargo e indiferencia de los discípulos ante tal situación de peligro, el cual el Señor Jesús estaba manifestando delante de ellos. Y vayamos entonces a ver nuestro primer punto en esta noche, que trata acerca de la tristeza y angustia del Señor Jesús, las cuales, hermanos, nos basamos en el pasaje versículo 36 al 38 de Mateo 26. Ahí estaremos, hermanos. Nuestro pasaje bíblico es Mateo 26, 36 al 46. Y nuestro versículo base, hermanos, es el versículo 37 y 38. Así que nuestro primer punto, la tristeza y angustia del Señor Jesús,
del versículo 36 al 38, nos habla acerca, que dice el versículo 36, hermanos. Por favor, acompáñenme. Versículo 36 y 37 y 38. Allá en sus casas, por favor, con sus Biblias, leamos la palabra de nuestro Dios que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que se refiere a Juan y a Jacobo, hermanos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que se adentró el Señor a un lugar que se llama Getsemaní, que también se conoce el día de hoy como el Monte de los Olivos. Los discípulos ya conocían este lugar porque Jesús ya había ido allí con anterioridad, en varias ocasiones, acompañado de sus discípulos. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que Judas lo encontró más tarde en esa misma noche cuando lo entregó en el Getsemaní, porque sabía del lugar donde podría encontrarlos. Y esto nos lo confirma Juan 18:2. Vayamos ahí, les pido ahí en casa acompañarme. Juan 18:2 nos confirma que este lugar ya era conocido por los discípulos. Juan 18:2. Dice la palabra de nuestro Dios: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, vemos ahí, hermanos, que todos los discípulos conocían el Getsemaní. Así también, por lo tanto, vemos en el contexto, vayamos al contexto, antes de entrar de lleno al punto de la tristeza y la angustia del Señor, hermanos, vayamos al contexto antes de la llegada al Getsemaní, y podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que 2 días antes, Jesús había dicho a los discípulos que dentro de 2 días se celebraba la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso está en el versículo 2 del Mateo 26. Y después de eso, luego fue celebrada la cena en el aposento alto. Y horas antes de partir al Getsemaní, el Señor les había advertido, diciéndoles: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo 26:31. Así que por lo tanto, ellos ya sabían que estaban en un momento crítico, en una situación difícil que el Señor enfrentaría, y que al igual que su Señor deberían haberlo visto como un tiempo en el cual tenían que estar atentos y orando, buscando la fortaleza de Dios. Por lo tanto, lo que habría de venir en cuestión de horas, por lo que habría de pasar no solo en cuestión de días, sino en cuestión de horas, llegando al Getsemaní, que ahí, a partir de ahí, valga la redundancia, parte el proceso hacia la cruz, nuestro amado Señor. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: orad, no entréis en tentación. Lucas 22:40. Advertencia que repitió nuestro Señor Jesús constantemente en Mateo 26:41. Por lo tanto, hermanos, lo triste es que en las Escrituras no vemos ni una evidencia de palabra que hayan emitido los apóstoles en oración, no solo por ellos, sino también para interceder y apoyar en oración al Señor Jesús. No se fortalecieron, no siguieron las instrucciones del Señor. Ellos, quizás confiados en sí mismos, en su fortaleza, seguían considerándose leales y confiables al Señor. Al igual que muchos creyentes hoy, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, que han llegado a confundir sus buenas intenciones con fortaleza.
Pero aquí vemos que el Hijo de Dios nos da un claro ejemplo, y no solamente a nosotros hoy que podemos ir a las Escrituras y ver los ejemplos que nuestro Señor Jesús nos dejó. Los discípulos en ese instante estaban recibiendo un claro ejemplo que el mismo Hijo de Dios tenían la necesidad, sintió la necesidad de acudir al Padre de una forma para buscar su apoyo y fortaleza para enfrentar lo que habría de venir. Pero sus pecadores y débiles discípulos, como hoy a menudo muchos creyentes hacen hoy en día, no sintieron preocupación, no se enfocaron de alguna manera en cuanto a su propia debilidad y vulnerabilidad a lo que habría de acontecer. Pedro, Jacobo y Juan fueron los más cercanos que vieron esta angustia que el Señor manifestaba a través de ir a la presencia del Padre para fortalecerse, para buscar la ayuda del Padre. Que haciendo un paréntesis, por cierto, hay estudiosos que han tratado de hallar respuesta o especulado e indagado en el por qué el Señor solo llevó a estos 3 discípulos y por qué específica y particularmente Pedro, Juan y Jacobo. Algunos sugieren que porque eran los más débiles y necesitaban más del Señor. Otros dicen que por ser los más adelantados y presuntuosos. Pero lo que podemos ver, hermanos, a través de la palabra, sin meternos a querer tener respuestas que a veces la misma Biblia no nos las dice, pero aquí en este caso, las mismas Sagradas Escrituras lo revelan, es que ellos eran los futuros líderes entre los 12 apóstoles y conformaban, aparte, hermanos, que el círculo más cercano e íntimo con el Señor Jesús durante todo el ministerio terrenal en lo que Él estuvo aquí, y aún después de haber partido el Señor usó grandemente a todos, pero usó grandemente a Pedro, a Juan. Así que la prueba de ello es que en Lucas 9, 28, 31, estos mismos 3 discípulos, hermanos, acompañaron al Señor Jesús a orar en un monte alto cuando se llevó a cabo la transfiguración y vieron al Señor Jesús rodeado de Elías y de Moisés. El Señor entonces llevó a estos 3 apóstoles, estos 3 discípulos, porque quería enseñarles cómo enfrentar una fuerte tentación o ataque espiritual con la confianza depositada en Dios y no en nosotros mismos. Debían aprender la humildad y la pobreza de espíritu. El Señor Jesús era el Hijo de Dios, era 100% Dios y era 100% hombre aquí en la tierra. Y aún así Él se arrodilló, aún así Él se humilló delante del Padre porque sabía y reconocía que necesitaba de su ayuda y de su fortaleza. Se convencieran y reconocieran entonces de su culpabilidad, de su necia suficiencia. Así que los llevó para el bien de ellos mismos. También enseñarles, hermanos, que hay ocasiones que podemos tener la ayuda, y gracias a Dios por ello, la ayuda de hermanos en la fe. Pero la principal ayuda siempre va a ser la de nuestro Dios. La principal fortaleza siempre va a provenir del Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, porque así como Jesús era divino, era Dios, como Dios Padre, así también Jesús era humanamente como tú y yo, hermanos, aquí en la tierra, cuando se humanizó, pero la diferencia de Él es que Él era sin pecado, sin mancha. Así que este gran misterio que humanamente hablando no podemos llegar a entender, hermanos, del todo, pero creemos que así fue. Amén por ello. Llegamos entonces ahora sí, hermanos, después de este contexto, para poder introducirnos al punto de la tristeza y la angustia de nuestro Señor en el Getsemaní. Dice la palabra en el versículo 37 de Mateo 26, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y para que podamos entender, cuando el Señor Jesús menciona tristeza y angustia,
Quiero leerle la definición de cada una de estas palabras para que nuestra mente finita pueda llegar a visualizar, a tratar de entender lo que nuestro Señor Jesús estaba diciendo aquí. Comenzó a entristecerse, tristeza, sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable. Hace referencia a la emoción que experimentan los seres humanos como consecuencia de algo que los afecta negativamente. Ejemplo, te sientes triste porque estás gravemente enfermo, porque te dieron la noticia que estás gravemente enfermo. Angustia, estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Así que humanamente describimos o tratamos de definir tristeza y angustia de lo que nuestro Señor Jesús estaba transmitiéndole a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces Jesús, dice la palabra, que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él siempre supo, hermanos, que vino a la tierra a padecer y morir por los pecados del mundo. Él siempre supo que iba a sufrir, que como lo describe el capítulo 53 de Isaías, hermanos, sabía que iba a cargar con toda la ira santa del Padre por nosotros. Así que unas horas antes de sufrir la muerte en la cruz, el alma de nuestro Señor Jesús, el alma humana de Jesús estaba sufriendo. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Su alma, hermanos, lo que nos trataba de transmitir el Señor Jesús a sus discípulos es que su alma estaba afligida, estaba abrumada, estaba aplastada hasta el punto de muerte. Tal era la angustia de nuestro Señor que su vida física estaba en peligro. Mi cuerpo está a punto de colapsar, la tristeza me invade y embarga en gran manera que estoy a punto de morir. Es lo que estaba él tratando de expresarle, de hacerles entender a sus discípulos que estaban acompañándole en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de oración que él estaba buscando delante del Padre. No hay palabras humanas ciertamente para explicar a profundidad lo que todavía estas palabras, hermanos, transmiten para nuestra vida, transmite de lo que nuestro Señor Jesús estaba sintiendo desde ese momento en el cual él había ido a buscar la ayuda de Dios, expresando en intimidad y en oración al Padre. Humanamente podríamos mencionar como ejemplo, pero cuando alguien está pasando por una situación extrema de problemas, de estrés, hemos escuchado cómo personas se les origina un derrame cerebral, embolias, parálisis. Hemos sabido noticias, hemos sabido casos, nos hemos enterado casos de personas así que han llegado a tal tensión, a tan alto nivel de tensión, que su cuerpo no lo resiste. Pero esto, hermanos, que estoy diciendo humanamente como ejemplo, no es una pizca de comparación con lo que el Señor Jesús estaba expresando al decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sin la intervención del Padre, sin la ayuda del Padre Celestial en el Getsemaní, quizás nuestro Señor Jesús podría haber muerto con solo el peso que llevaba en ese instante que él estaba orando y sabía lo que tenía que venir. Lucas 22:43 dice, que un pasaje para leerlo, hermano, dice, menciona que Dios envió un ángel para fortalecer al Señor y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo para que pudiera proseguir su camino hacia la cruz, proseguir hacia el Calvario, hermanos, a consumar la obra divina que Dios le había encomendado al Señor, a su Hijo, para que tú y yo, hermanos, hoy podamos disfrutar de grandes bendiciones de la salvación y de la vida eterna. Y no solamente tú y yo, sino para la humanidad, para todos aquellos que aún tienen la oportunidad y que todavía están a tiempo de buscar el perdón de Dios y la salvación para sus almas. Luego Lucas 22:44 nos dice que describe que el Señor, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya hemos escuchado antes esta descripción médica, la cual se llama hematidrosis,
cuando la tensión alcanza un nivel tan alto en el cuerpo humano que los vasos capilares se revientan y se mezcla con la sangre y el sudor. Eran muchas las cosas, hermanos, que el Señor estaba cargando y enfrentando en ese instante, y lo que podemos alcanzar a ver por medio del Espíritu Santo es que comenzó a posarse en él una profunda y afligida soledad que le hizo angustiarse gravemente, tal vez por desilusiones personales, ya que le habían sucedido muchas cosas, hermanos. Esto es algo que tratamos de entender, pero como mencioné hace rato, no es, hermanos, nuestra mente a veces no logra comprender a profundidad lo que nuestro Dios padeció, pero podríamos decir que parte de esa carga, lo vamos a ver ahorita, hermanos, uno de ellos es las desilusiones personales. ¿Por qué mencionamos esto? Dice, la traición de Judas, a quien había ministrado y enseñado por amor durante 3 años, la deserción de los 11 discípulos, a los cuales él había sido su maestro, su ayudador, su protector, su guía, su consolador, su perdonador y apoyo, que pronto también sería él abandonado por ellos, a quienes nunca él abandonaría. También podría haber sido la negación absoluta por parte de Pedro, a quien Jesús había dedicado más tiempo de atención. También sería el rechazo, la burla, el maltrato escarnecido y negado por el pueblo escogido de Dios, a quien él había venido como Mesías, Redentor y Rey, pero no le recibieron ni le reconocieron como tal. También, hermanos, sería el despreciado y despojado en los tribunales de hombres pecadores, rencorosos y mentirosos, que en el nombre de Dios lo juzgarían y lo condenarían. Todo esto, hermanos, el Señor Jesús sabía que iba a venir, y por ello le estaba pidiendo la ayuda de Dios para prepararse y llevar a cabo esta voluntad de Dios en su vida. Sería maldecido y burlado por multitudes malvadas, en las cuales, hermanos, vemos en las Sagradas Escrituras que lo recibieron como rey, gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y estos mismos, hermanos, intentaron convertirlo en su rey, recibiéndole con mantos y ramas sobre el piso, sobre el camino, aplaudiéndole y gritándole: te amamos, Señor. Quizás estoy imaginando estas palabras, pero es lo que la Biblia nos trata de dar a entender, hermanos, la palabra de Dios. Y una más, la falta de apoyo en oración de sus discípulos, en el momento en que más él necesitaba de que fortalecerse a través de la oración. Todo esto en su humanidad el Señor lo angustió. Pero hay otra cosa más, hermanos. La mayor tristeza y angustia fue que enfrentó una mayor e intensa soledad. ¿Por qué? Que ningún ser humano podría experimentar, ya que el Padre, hermanos, lo abandonaría por un instante, por un lapso de tiempo, a causa del pecado que cargaría por la humanidad, a causa de todos los pecados tuyos y míos que el Señor Jesús en ese instante sabía que iba a cargar y que iba a llegar esa hora. Este es el punto máximo de su tristeza y angustia, más que el mismo padecimiento físico que iba a sufrir en la cruz. Comenzó ahora, hermanos, a intensificarse su tristeza y angustia como nunca antes él lo había experimentado. A medida, hermanos, que se acercaba el momento de convertirse en pecado en lugar de nosotros, su agonía por esa posibilidad sobrepasaba toda descripción o comprensión humana para nosotros hoy en día, hermanos. Porque al volverse él pecado por nosotros, el Hijo de Dios se hallaría abandonado por su Padre por primera vez. Sufrir el dolor de la ruptura de su comunión. No había él disfrutado, que había él disfrutado siempre con el Padre, por hacerse pecado y maldición por culpa nuestra, mis hermanos.
aquel, dice la palabra de Dios, que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, por nosotros, para favor de nosotros. Tal maldición, toda blasfemia, toda desobediencia y toda clase de pecado, Jesús lo iba a cargar en la cruz, todo en un solo instante lo iba a sufrir. Para mí, en lo personal, esta es la parte más dolorosa y angustiosa para nuestro Señor Jesús. El saber que perdería por un instante la comunión con el Padre Celestial para poder cargar con el pecado de toda la humanidad. Y también, hermanos, no solo las decepciones personales, no solo el saber que el Padre lo iba a abandonar por un instante, sino que también Él enfrentaba la muerte como el mortal Hijo de Hombre. El eterno Hijo de Dios debía llevar la muerte sobre sí y vencer a la muerte en la cruz, como parte de su misión divina de redención, como se menciona en Hebreos 2:9. Cristo vino a la tierra para que gustase la muerte por todos nosotros. Y una cosa más, también enfrentaría los ataques de Satanás, quien se hacía presente en varios flancos, quien quería alejarlo de la cruz desde el momento mismo cuando inició su ministerio, desde el momento mismo donde Satanás lo atacó en el desierto, tentándolo a renunciar. Desde ahí Satanás quería que Jesús renunciara y no iniciara el camino hacia la salvación de la humanidad, no iniciara el camino hacia el ministerio principal, que era entregar su vida en la cruz por nosotros. Desde ahí Satanás, y dice que Satanás entonces, hermanos, no solo ahí, durante todo el proceso del ministerio terrenal del Señor, trató de atacarlo, trató de desviarlo, trató de obstaculizarlo. Y en estos últimos momentos, en estos últimos días, en estas últimas horas que el Señor Jesús estaba viviendo, había hecho presencia, ejemplos. Pedro, quien tomando la parte a Jesús, quiso reconvenirle, persuadir al Señor que en ninguna manera no debía ser crucificado. Y el Señor le tuvo que decir de forma dura y tajante y firme: quítate delante de mí, Satanás. Pedro, hermanos, deseaba proteger a su maestro, esa era su intención, pero en ese instante estaba siendo usado por Satanás para querer desviar del camino de la redención en la cruz al Señor Jesús. Y otro ejemplo, usar a Judas para traicionarlo, usar a Judas para llevarlo a la muerte. ¿Y qué decir de todo lo demás que ya hemos mencionado? Del juicio con mentiras, para condenarlo a muerte, la negación de Pedro, la traición igual de mucha gente que en su momento lo siguió, lo alabó, lo ensalzó y lo seguían a todos lados, y que muchos de ellos, todos mejor dicho, hermanos, lo abandonaron. Detrás de todo esto estaba el artífice de la maldad y la mentira, quien busca siempre ir en contra de Dios, Satanás. Satanás hizo todo lo posible para hacer que esa muerte fuera permanente, que orquestó retenerlo con una tumba sellada y una guarda de soldados afuera, para tratar de que todo lo que el Señor Jesús ya había dicho fuera una mentira, y que hasta el día de hoy, esa mentira de Satanás, que trató de decir que Jesús había muerto para siempre y que no era el Hijo de Dios, hasta el día de hoy, hermanos, hay en la tierra gente que sigue esa mentira, hay en la tierra gente que sigue engañada, diciendo que el Señor Jesús no vino, que el Señor Jesús no es el Salvador. Todo en su conjunto eran ataques espirituales contra la humanidad del Señor. Por lo cual, hermanos, no nos resulta entonces sorprendente que nuestro Señor Jesús expresara: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aún así,
nuestra mente finita, aún así, nuestro intelecto no alcanza a entender o tener la perspectiva real y profunda del sufrimiento, de la tristeza y de la angustia que invadió al Señor en el Getsemaní. Por ello el Señor acude al Padre, que nos lleva a nuestro segundo punto, en una petición suplicante del Señor Jesús hacia el Padre. Versículo 39 al 45 de Mateo 26. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vemos aquí, hermanos, el intenso deseo del Señor Jesús por hacer la voluntad de su Padre, hasta el punto de convertirse en pecado a fin de salvar a la humanidad, a fin de llevar a cabo la obra redentora del Padre Celestial. Y podemos ver entonces que la forma en que busca al Padre en oración, como ejemplo de nuestro Señor Jesús, para hacer frente a lo que se venía sobre él. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Luego en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío. Jesús siempre se dirigió a Dios como Padre, expresando una intimidad con Dios, una cercanía con su Padre Celestial, pero en lugar del Getsemaní, hermanos, lo llamó Padre mío, más intensa su intimidad hacia el Padre. Notemos entonces lo siguiente, de lo cual todos tenemos que aprender como claro ejemplo de una verdadera vida de sumisión y de dependencia de Dios. Porque Satanás buscaba y trataba de alejar a Jesús de hacer la voluntad, la obra divina de Dios, pero nuestro Señor Jesús más íntimamente se acercaba a la presencia de Dios. Y lo vemos en Marcos 14:36, cuando expresa que el Señor Jesús también se dirigió al Padre como Abba Padre. Leámoslo, Mateo 14:36, ya en casa, hermanos. Mateo 14:36. Dice la palabra de nuestro Dios: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su... No, perdón. Marcos, me confundí, hermanos. Marcos 14:36. Marcos 14:36. Discúlpeme. Dice Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba en hebreo, hermanos, es un equivalente a decir papito. Así que el Señor Jesús estaba diciendo: papito, papito. Esto comunica y enseña la intensidad con la que el Señor Jesús estaba orando al Padre por el momento en que Él estaba pasando y en el cual Él sabía y necesitaba de la ayuda de Dios. Estaba pasando y estaba por pasar en su ministerio terrenal. Sabía perfectamente y reconocía
que necesitaba suplicar más intensamente en ese momento al Padre para tener su auxilio y su fortaleza espiritual y también física, hermanos, pero principalmente la espiritual. Lo que lo llevó a suplicar al Padre diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que podía, hermanos. El Señor Jesús sabía que Él podía haberse alejado de la muerte en cualquier momento que Él quisiera. Él tenía el poder para hacerlo. Juan 10, 17 y 18 nos dice, cuando Jesús le dijo a los fariseos: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero sabía que el Padre lo había enviado para salvar a la humanidad, que esa era la voluntad que Dios había puesto sobre él, su sacrificio en la cruz. Pero en su oración, hermanos, en su oración el Señor Jesús estaba preguntando si es posible, si era posible evitar la cruz dentro del plan y el propósito divino de Dios. Preguntaba en voz alta al Padre si podría haber otra manera de liberar del pecado a los seres humanos. Porque la agonía en nuestro Señor lo estaba volviendo insoportable. Porque la agonía de convertirse en pecado estaba haciendo algo insoportable para la santidad de nuestro Señor Jesús, para el Hijo de Dios sin mancha, perfecto, puro. Él sabía que el Padre aborrecía el pecado, por tanto Él sabía que esto era abominación ante su presencia, y Él estaba a punto de volverse pecado, hermanos, por un instante, por amor a ti y por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Él sabía que eso era rechazado, que el Padre Dios odia el pecado, no acepta el pecado, y por eso también clama: pasa de mí esta copa, que simboliza el sufrimiento en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús, que soportaría en la cruz, que simboliza la copa de la ira de Dios descargada sobre todos los pecados de la humanidad, las cuales el Hijo de Dios las iba a cargar, las iba a tomar todo sobre sí mismo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el Cordero expiatorio de Dios. 3 veces suplicó al Padre con las mismas palabras, pero siempre dando el lugar y la honra a Dios. En todo momento, el Señor Jesús en su humanidad manifestó el dolor, manifestó la tristeza, manifestó la angustia que tenía, hermanos, pero nunca dejó de darle el lugar y la honra al Padre. Siempre, en todo momento, Jesús, de forma determinada, buscó hacer la voluntad de Dios. Dice 39, parte B: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, el 42, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Porque Él dijo, hermanos, el mismo Señor Jesús dijo en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso expresó con súplicas, papito. Por eso expresó, Abba, Padre, buscando la ayuda del Padre para fortalecerse y así hacer la voluntad de Dios de forma sumisa, de modo sumisa, porque dice el Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Y el gran contraste, hermanos, en el cual vamos a ver ahorita, que por otra parte vemos la indiferencia, la incapacidad, el egoísmo de los discípulos de velar y estar atentos para enfrentar el conflicto y el peligro a través de la intercesión, a través de ellos mismos y para ellos mismos, y para favor de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 40 al 45. Del 40 al 45. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Luego le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego dice en el 43, vino otra vez y los halló durmiendo
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mientras Jesús, entendiendo el poder del enemigo, se retiró a orar, ellos se retiraron a dormir. El Señor Jesús se retiró a orar intensamente porque sabía lo que habría de venir y que sabía la necesidad fuerte que tenía en ese instante. Y los discípulos, dice, se retiraron a dormir. A pesar de que el Señor Jesús les advirtió que lo abandonarían, les advirtió que Pedro lo negaría, les advirtió que Satanás los había pedido para zarandearlos, ellos no sintieron ni entendieron la necesidad de estar alerta en ese instante. No tuvieron suficiente cuidado para velar y orar en las últimas horas de la vida del Señor, mucho menos de buscar la fortaleza y protección en Dios. Lucas nos menciona de forma especial la actitud que estamos ahorita mencionando de los discípulos. Dice Lucas 22:45, pasaje paralelo al que estamos viendo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué, hermanos? A causa de la tristeza. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Lucas fue muy específico y asertivo al mencionar el estado emocional en el cual se encontraban los discípulos en ese instante. Y Mateo dice que sus ojos, que ellos estaban durmiendo y sus ojos estaban cargados de sueño. Y podemos decir, hermanos, que ellos emocionalmente estaban en esta situación, emocionalmente estaban con esta actitud, porque no creyeron o no quisieron o querían aceptar por completo las predicciones que Jesús hiciera de la muerte que sufriría. El escuchar que Jesús partiría al cielo, privándolos de su presencia, porque ellos se sentían seguros, teniendo al Maestro, al Señor, al Hijo de Dios en medio de ellos. Ellos sentían que Él los cuidaba, los protegía y con Él estaban seguros. No entendían aún el que el Señor les dijera que moriría en la cruz y resucitaría al tercer día. La tristeza y el miedo que uno de ellos también traicionaría al Señor. También, hermanos, el que prepararon, acuérdense, después de la cena en el aposento alto, ellos fueron al Getsemaní. Significa también que ellos tuvieron que preparar el lugar y preparar y organizar la cena para que luego partieran a acompañar al Señor Jesús al Getsemaní. Entonces podríamos decir que físicamente estaban cansados porque el Señor Jesús tenía una agenda ministerial cargada. Y todas las cosas que les dijo que ocurriría con ellos, que huirían en el momento justo de la prueba, en el momento más difícil, cuando fuera entregado en manos de hombres pecadoras. Todo esto, hermanos, era una carga emocional que los discípulos tenían. No estamos justificando a los discípulos, pero todo esto abrumó a los discípulos. Todo esto les causó un cansancio físico y emocional, pero esto no es excusa. No creyeron por completo en las predicciones, no creyeron por completo en lo que el Señor Jesús les había dicho, no le dieron la importancia. Así que no estamos acuchillando ni señalando con dedo a estos hombres de Dios, que en cierto momento tuvieron debilidades, como nosotros hoy la tenemos y enfrentamos en nuestra vida cristiana, pero como hizo Jesús, ejemplo nos dio, los animó a hacer oración. Noten, hermanos, el Señor estaba soportando todo lo que hemos mencionado, una carga por la humanidad, enfrentando los ataques de Satanás y cargando con la ira de Dios que venía sobre él. Todo esto, hermanos, sumado a esto, el Señor en su hora de mayor sufrimiento y angustia estaba preocupado ¿por quién? Por la situación espiritual de sus discípulos. En su omnisciencia, hermanos, el Señor sabía que pasarían sus discípulos esta situación. Por ellos desde antes ya había pedido al Padre por ellos en oración. Y lo podemos ver en el capítulo 17 de Juan, donde Jesús dice: Padre, la hora ha llegado y por tal motivo ora por sus discípulos. Vemos esa preciosa oración en Juan 17. Se detuvo el Señor Jesús
En ese momento que él estaba también teniendo una carga espiritual, una carga que no podemos entender humanamente, hermanos, pero él se detuvo en 3 ocasiones para exhortar a sus discípulos a orar para el bien de ellos mismos. Por lo cual el Señor Jesús les tuvo que decir: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Su propósito fue fortalecerlos y enseñarles la necesidad que tenían de la ayuda divina. Lo mismo, hermanos, quiere y pide hoy que hagamos nuestro Señor. Hoy lo que nos decimos ser cristianos, hoy lo que nos decimos ser sus discípulos, Dios nos manda a velar y orar para que no entremos en tentación, para que nuestra fe no se debilite. Les está diciendo: estén en alerta y ore, estemos en alerta y oremos. Y hoy más que nunca tenemos que estar alertas y orando. Vivimos cada vez, hermanos, tiempos peligrosos, tiempos en los cuales vemos marcada muy pronta la venida del Señor. Está cerca. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, y el Señor mismo nos exhorta: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. El Señor Jesús quería que tuvieran suficiente discernimiento para que estuvieran conscientes de la batalla, de la guerra espiritual que enfrentarían en cuestión de horas. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que es Dios con nosotros, hermanos, que nos prepara a través de la palabra de Dios, que nos prepara para poder enfrentar las adversidades. De forma suplicante, nuestro Señor Jesús nos enseña hoy esto mismo, hermanos, porque hoy los cristianos, hoy, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Escucha esto: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Y nos advierte: el mundo entero está bajo el maligno. En estos tiempos vivimos nosotros. Jesús entonces buscaba advertirle a su discípulo. Jesús hoy nos advierte del peligro de confiar en nosotros mismos y no acudir por la ayuda celestial, por la ayuda espiritual, por la ayuda del Padre, por la ayuda que Él nos puede dar. Al decir, iniciando con nuestro amado e impetuoso Pedro, los discípulos, al decir, hermanos, la confianza en sí mismos, la confianza en nosotros mismos, porque ejemplo vemos en la Escritura. Los discípulos manifestaron esa actitud, y esta actitud es algo que en muchos creyentes, en muchos cristianos, lamentablemente está presente, y es cuando nos lleva a cometer errores, es cuando nos lleva a dudar de Dios, es cuando nos lleva a que nuestra fe mengue, es cuando nos lleva a tener miedo, tener temor por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pedro, iniciando con nuestro amado y impetuoso Pedro, dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Escuchan bien? Pedro horas antes, Pedro le dijo al Señor: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué hicieron los demás discípulos? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35. Por ello, hermanos, nuestro último punto nos lleva la necesidad de ser fortalecidos en y por el Señor. El Padre fortaleció al Señor Jesús. Creo que es muy práctica la palabra de Dios. El Padre fortaleció al Señor Jesús. Vemos en este ejemplo, hermanos, cómo el Señor Jesús fue fortalecido para poder enfrentar lo que estaba viviendo. El punto 3, el Padre fortaleció a Jesús. He aquí, dice el versículo 45 en su parte B y el 46. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado
en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús expresa, hermanos, y debe llamarnos la atención cuando dice, ha llegado la hora, levantaos, ordena a sus discípulos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A medida entonces que se movía esa multitud a lo lejos, que el Señor Jesús logró visualizar a Judas y a todos los que venían, a los fariseos que venían en busca de él, hermanos, el Señor Jesús ya había estado en oración, el Señor ya había buscado fortalecerse con el Padre y el Padre lo fortaleció. Leímos en un pasaje, Lucas 22, donde el Padre envió a un ángel a fortalecer al Señor. No lo vino a fortalecer para desviarse, no lo vino a fortalecer para evitar lo que tenía que pasar, lo vino a fortalecer para que pudiera continuar su camino hacia el Calvario, su camino hacia la cruz, con una fortaleza plena en él. El Hijo del Hombre se sometió de manera misericordiosa a ser entregado en manos de pecadores. Entonces, ¿cómo fue fortalecido el Señor? ¿Cómo fortaleció el Padre al Señor? En una intensa oración. ¿Qué sucede con muchos creyentes hoy en día? Cuando todo va bien, la mayoría ora, sin ningún problema. Se le hace fácil orar. Algunos, no todos, pero podríamos decir que la mayoría. Nos vamos a los extremos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cuando un creyente es agobiado, cuando un creyente es angustiado, cuando un creyente es afligido, cuando un creyente es cansado, está siendo desgastado, no solo física, sino espiritualmente por los problemas que le acechan, por las cosas, por tribulaciones. ¿Qué sucede? Muchos, hermanos, en lugar de buscar que busquemos al Señor, al Padre para fortalecernos, que busquemos al Señor Jesús para que Él nos ayude y nos fortalezca y nos guíe y tengamos en Él la pronta respuesta, hermanos, no lo hacemos. Caemos en la actitud de los discípulos. Simple y sencillamente no oramos al Padre y preferimos dormir para olvidarnos en ese instante lo que nos agobia, para tratar en ese momento de sentirnos bien por un instante, porque al siguiente día esos mismos problemas te vuelven a agobiar, porque no estamos, dice la palabra de Dios, venid a mí lo que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Eso es lo que nos pide hoy el Señor Jesús, lo que Él hizo en su momento de acudir al Padre, y que no hay comparación alguna, humanamente hablando, no hay ninguna comparación con los problemas que nos acechan, con la angustia y con la tristeza que agobió al Señor en el Getsemaní y en su proceso a la cruz del Calvario. No hay ninguna comparación, pero aún así nosotros, hermanos, a veces tomamos esa actitud como los discípulos de que nos dormimos espiritualmente y por lo tanto terminamos desgastados espiritualmente y físicamente porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Siempre nuestro Señor Jesús, hermanos, utilizó la palabra y la oración en su lucha con el enemigo. ¿Podemos concluir eso? ¿Cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Con la palabra de Dios. ¿Cómo repeló Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Y también en oración. Porque su ayuno en el desierto fue oración. Y su ayuno en el desierto fue alimentarse del Padre. Y también en el Getsemaní, en los últimos días de su ministerio en la tierra, hermanos, cómo enfrentó el Señor Jesús a Satanás y todos los ataques que estaba recibiendo, y cómo enfrentó el Señor Jesús toda esa carga que iba a llevar por nosotros, orando al Padre, buscando el rostro de Dios para fortalecerse en Él. Así que el Señor no solo estaba preparando para la cruz, no se estaba solamente fortaleciendo para ir a la cruz de muerte, sino que también por medio de su ejemplo estaba preparando a sus seguidores, no solo a los discípulos, sino a nosotros hoy, para que como Él nos llama, llevemos en su nombre y carguemos la cruz, para las cruces que Él nos llama llevar en su santo nombre. Hermanos, hoy algunos creyentes llegamos a actuar así. Entonces, analicemos
¿Cómo enfrentamos cuando nos sentimos agobiados? ¿Cómo enfrentamos cuando nos sentimos abrumados? ¿Cómo enfrentamos cuando nos sentimos cansados, afligidos o desesperados? Así que, hermanos, ejemplo nos ha dado el Señor Jesús. Y de forma especial, hermanos, y se los digo de corazón, es un temor reverente hacia el Señor, hacia su palabra. Porque humanamente no tenemos palabra, hermanos, ni para agradecer lo que nuestro Señor Jesús inició su proceso hacia el sacrificio en la cruz desde el Getsemaní. Solo nos queda decir gracias, Dios, porque por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, hoy nosotros podemos ir ante tu presencia, Padre, a través de Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna, tener la seguridad que el día que el Señor venga estaremos ante su presencia. Y hoy, tú, usted o aquellos que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios por este medio, también el Señor Jesús por ti, por ustedes, dio su vida para salvación de sus almas, para vida eterna. Y solamente lo que tienes que hacer es acudir ante su presencia, rogándole que perdone tus pecados. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que vayamos ante Él, reconozcamos nuestra situación espiritual delante de Él, reconozcamos nuestra vida de pecado, busquemos su perdón y a la vez busquemos la salvación de parte de Él. Hermanos, le doy gracias por este tiempo a nuestro Dios y pedir que sigamos orando, exhortándoles, invitándoles a que no dejemos de orar, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, se escuchan muchas cosas afuera, pero nosotros tenemos que estar escuchando la palabra de Dios, atentos y orando a través de la palabra de Dios y a través de Dios, hermano. Les amo en el Señor, Dios les bendiga. Sigamos atentos a los mensajes, a los avisos que nuestro pastor José Manzano nos hace a través de las redes sociales. No menospreciemos, hermanos, esos mensajes de reflexión de la palabra de Dios en las redes sociales que nuestro pastor y nuestros líderes comparten con amor y con sacrificio, hermanos, para dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Es para nuestro bien, así como el Señor Jesús llevó a orar a sus discípulos y les enseñaba cómo debieran, les dio ejemplo de cómo orar. Así también nosotros, hermanos, hoy tenemos que aprender a buscar a Dios, aprender a estar alimentándonos de la palabra de Dios para que no caigamos. Dios les bendiga. Espero en Dios, en nuestro corazón, no solamente el mío, de mi familia, y también sé que de nuestros pastores y líderes, de poderles pronto ver, estar juntos en armonía, en el amor del Señor. Dios les bendiga.